acá y tercer estudio de Torah que vamos a hacer ahora. Y estamos justamente ya entrando a temporada del mes de Elul, que es un mes de acercamiento de Hashem a cada Yehudí, como el famoso ejemplo que da el Alter Rebbe, fundador de Chabad, sobre lo que es este mes, el cual estamos entrando, el mes de Elul. Es el ejemplo de un rey que antes que el rey llegue a la ciudad, sale la gente de la ciudad al campo a recibir al rey. Y ahí en el campo, aunque el rey está con sus vestimentas campestres, está con el jogging, y la gente de la ciudad también está al estilo campo, campestre, y no está toda esa magnificencia que hay en el Palacio Real. Sin embargo, se pueden acercar justamente por eso, porque no es la magnificencia esa, puede acercarse cada uno al rey y el rey recibe a todos. Así también este mes que entramos ahora, el mes de Elul, no tiene ningún día de fiesta, ningún día de Yom Tov, son todos días comunes, pero justamente eso es lo que demuestra que es más accesible a cada uno el poder acercarse a Hashem. Habíamos empezado a ver la semana pasada los fundamentos del judaísmo y habíamos visto los 13 principios de la ley, los 13 principios de la Torá, como los menciona Maimónides en su prólogo, en su introducción al capítulo 10 del Tratado de Sanedrín. Y quiero comentar que por ahí la gente conoce un canto que se llama Igdal Elohim Hay, que se canta en muchas comunidades, o el viernes a la noche después del rezo, o Shabbat a la mañana después del rezo. Igdal Elohim Hay, Vishtabach, Nimtza Beineit, Limtzudato. Este canto, Igdal Elohim Hay, es justamente un canto que contiene a los 13 principios de la fe judía. Y por eso justamente es que armaron este canto para que de manera popular puedan todos tener, digamos, el conocimiento de los 13 principios de la ley judía. Y lo digo porque incluso en comunidades donde no están tan aferrados, por así decirlo, están un poco desviados o confundidos en lo que tiene que ver con los principios de la fe judía, sin embargo también cantan esto. Quiero decir que esto, los 13 principios de la fe, es algo que está muy arraigado, es algo que es parte integral de lo que es el pueblo judío, lo que es la vida judía, y por eso hay que prestar atención a estos principios, porque eso es lo que define qué es el credo judío. Bueno, después pueden agarrarlo, hacemos un ejercicio, pueden agarrar y dar Elohim Hay, y pueden mirar y van a encontrar los 13 principios ahí en el Igdal Elohim Hay. El que los encontró le damos un premio, una felicitación. Bueno, hoy me quiero concentrar de una manera más específica en el octavo principio de esos 13 principios. ¿Cuál es el octavo principio de la fe, como está traído por Maimónides? Es, aunque lo mencionamos la semana pasada, pero hoy lo vamos a desarrollar, es el principio de que la Torá, tal cual la tenemos, es Torá Mina Shamaim, que la Torá viene del cielo, que la Torá no es Dios libre, creación de Moshe Rabbeinu, ni una palabra de la Torá, ni una letra de la Torá,
y que la persona que argumenta que hay una letra, un detalle de todos los 5 libros de la Torá de Moshe, que piensa que esto Moshe lo dio por sí mismo y no vino por parte de Hashem, dictado por Hashem, está negando la esencia del judaísmo. Está fuera del judaísmo. No es el credo judío. Puede pensar lo que quiere, puede armar lo que quiere, pero tiene que saber que está afuera de todo lo que es el credo judío. Y Maimónides sigue diciendo, y como explicamos la semana pasada, que esto no es que Maimónides es el que lo dice, esto está todo en el Talmud, y en eso en el cual no hay discusión alguna. Esto está en todos lados. Lo que Maimónides hace es ordenarlo, definirlo en pocas palabras, ponerlo de una manera muy clara, y dice también, no solamente toda la Torá escrita fue dictada por Hashem a Moshe, sino también toda la Torá oral. La Torá oral, que quiere decir la interpretación de la Torá escrita, la interpretación de la Torá escrita que nosotros vemos en el Talmud, en la Mishnah, en los comentaristas, la Torá oral también fue entregada por Dios a Moshe en el monte Sinaí. Y Maimónides dice que aquel que se desvía de una de las interpretaciones de la Torá oral, como lo recibimos de Moshe en Sinaí, también está negando la esencia misma de la Torá. Que ahí es donde entramos al tema que mucha gente se equivoca, se confunde y piensa que el Talmud es lo que dijeron los rabinos, o están los comentarios de los rabinos. Bueno, esos rabinos comentaron así, yo comento así, yo tengo mi comentario, yo tengo mi interpretación. Y que eso de alguna manera complica y dificulta a mucha gente en su propia manera de cómo seguir el judaísmo. Que ante todo tenemos que clarificar que hay que ver si la misma gente esta es porque esto lo dijeron los rabinos. Porque quiero traer un ejemplo. Hay un versículo en la Torá donde dice que el día Shabbat está prohibido encender fuego. Versículo muy claro, muy claro. Está prohibido encender fuego en el día Shabbat. La gente, vamos a decir, que argumenta, bueno, esto dijeron los rabinos, esto es, se dijo, son interpretaciones. Es cuidadosa. Acá tenemos algo que dice bien claro el texto. Lo dice abiertamente, no hay lugar a discusión. Lote baruesh bechol moshvotechem beyom hashabbat. No enciendan fuego, así es en Parshat Vayakel, en la parte final del libro del Éxodo, no enciendan fuego en todos vuestros aposentos en el día Shabbat. Vemos que el tema de estas argumentaciones, como estamos, digamos, hablando de manera honesta, en realidad no es un tema que la argumentación es de fondo. La argumentación es una excusa. La persona está acostumbrada a cierto estilo de vida. Por supuesto, tiene su corazón en el judaísmo. Por supuesto, quiere y ama el judaísmo. Por supuesto, quiere la continuidad del judaísmo. Pero ya está acostumbrado de una manera. Estaba acostumbrado ya de los padres, de los abuelos. Y por eso le cuesta el cambio. No es que hizo un análisis pormenorizado, que lo que está escrito claramente en la Torá lo cumple. Lo que está en los rabinos le cuesta aceptarlo.
El tema no pasa por ahí. El tema pasa por la dificultad de superar los hábitos y por el miedo que la persona tiene de que al tener que cambiar los hábitos se le va a complicar la vida. Es sencillo que es así. Entonces, eso es otro argumento. Hay que entender que no solamente la vida no se le va a complicar, sino la vida le va a mejorar de calidad, la vida va a ser mejor a nivel familia, a nivel pareja, a nivel personal, y como lo tenemos muy claro también básicamente del día del Shabbat lo vemos de una manera muy, pero muy clara. Hay dos motivos en los 10 mandamientos por qué hay que observar el día Shabbat. Un motivo por qué hay que observar el día Shabbat para tener claro, recordar que Dios creó el mundo y lo creó en 6 días y el séptimo cesó la creación. O sea, el día Shabbat es un día para marcar que el mundo tiene un creador y le puso un orden y una manera. Y el segundo motivo es para que recuerdes que fuiste esclavo en Egipto. Entonces, ¿qué quiere decir recuerdes que fuiste esclavo en Egipto? Muy sencillo. La persona que no puede dejar de lado todos sus hábitos de toda la semana, comenzando, hoy tenemos toda la parte electrónica y tecnológica, son prisioneras de todo eso. Para que la persona pueda ser realmente libre, justamente tiene que cumplir las leyes de Shabbat. Cuando una persona dice, paga, hoy en este momento no sé si se puede hacer, para ir al Club Med. ¿Qué es Club Med? Club Med, no estoy haciendo propaganda para nadie, estoy simplemente describiendo una realidad, una situación. Club Med es, la persona va a un lugar donde se desconecta de todo, no lee el diario, si él quiere, no lee el diario, no mira las noticias, si él quiere, no mira las noticias, si él quiere, no usa dinero, no se usa dinero. ¿Para qué? Para desconectarse absolutamente de todo, oxigenarse. ¿Y qué ocurrió? Para oxigenarse y ser él, y estar con su familia, etcétera, etcétera, corta con todo lo que está fuera de él y ahí es como que se limpia y vuelve renovado, Pero para ir al Club Med, no sé cuánto le cuesta, está todo el trajín de viajar, el trajín de volver, le altera un poco todo su esquema. Acá Hashem nos dio Club Med todas las semanas. Tenemos Club Med todas las semanas. Es decir, no usamos plata, no entramos en internet para las noticias, no estamos atados absolutamente a ninguna situación que nos está controlando. Cada Shabbat somos libres. Entonces, en realidad, lo que muchas veces la gente empieza a argumentar, no, pero estos son comentarios, estos son simplemente interpretaciones, no necesariamente es la palabra de Dios. En primer lugar, no es así. Las cosas como están en el Código de Leyes son la palabra de Dios. La interpretación de los Jajamim, ahora en serio la vamos a explicar, no es simplemente interpretación de los Jajamim. Esto es parte de la ley oral, que sí vamos a explicar, que fue entregada por Dios a Moshe directamente. Entonces, el tema no pasa por el análisis si es palabra divina. El tema pasa es por lograr que la persona supere. Una persona cuando entra a universidad tiene exigencias que no tiene en la secundaria. La secundaria tiene exigencias que no hay en la primaria. La primaria exigencias que no hay en el jardín de infantes. Y bueno, está en la persona. A mayor nivel hay mayor exigencia. Con la diferencia, que justamente acá vamos a un punto clave, que cuando Dios da la Torá, no la da nada más para los iluminados. Dios la da la Torá para todo el pueblo judío sin excepción. La Torá para los iluminados es la Torá que estaba hasta Sinaí.
Hasta Sinaí, Abraham cumplía, Isaac cumplía, Jacob cumplía. Había iluminados que cumplían Torah. El cambio, uno de los cambios fundamentales que hay con la entrega de la Torah en el monte Sinaí es que a partir de ahora la ley aplica a todos. Pero eso mismo, que la ley aplica a todos, es un privilegio. Es como decir, había una época donde usar una computadora era de las grandes empresas. Me acuerdo, iba a una empresa textilera grande en San Martín, tenía toda una sala entera con las grandes computadoras que era nada más, y con la refrigeración para... ¿Quién tenía computadora? Hasta que vino un día, hicieron la personal computer, que es la gran revolución, la personal computer. La computadora, cada uno tiene su computadora. Y después apareció la gran revolución, que tenemos la computadora acá en el celular. Yo en mi vida no usé una computadora y acá estoy todo manejando computadora en el celular. ¿Qué quiere decir? Eso que era en un momento para especiales, llegó a todos. La Torá de Sinaí implica que eso de estar conectado, que esta es la conexión, estar conectado con el infinito, estar conectado con la verdad, estar conectado con lo más elevado, llegó a todos. La Torá es para todos. Por supuesto que al ser un nivel tan alto, en cierta medida, requiere de un esfuerzo. Por supuesto, yo quiero hacer algo, me tengo que levantar de la cama. Por supuesto, tengo que bañarme, no me puedo quedar sin asearme. Y necesito alimentarme bien. O sea, si quiero lo elemental, necesito hacer un esfuerzo. Así también, para tener la calidad de vida en el nivel máximo que puede existir, que es el nivel que nos da el creador del universo, que es como está en la Torá, necesito hacer esfuerzo. Pero el esfuerzo no es nada en comparación de lo que es lo que uno gana, el resultado, lo que uno gana, el beneficio. El beneficio es impresionante, extraordinario, impresionante. Entonces, volviendo aquí, que en realidad el punto es que todo lo que está en la Torá oral y la Torá escrita, todo sin excepción fue dado por Dios. Y la persona que dice que hay un detalle de la Torá oral o de la Torá escrita que no es divino, está negando la esencia del judaísmo. Ahora, entendamos un poquito. Primero vamos a ver el concepto de que, ¿por qué estamos diciendo esto? O sea, la explicación un poquito, de que la Torá escrita tiene su parte de la interpretación que también fue dada por Dios. Y ese es un tema que está analizado y explicado, más allá que esto es tradición desde el momento que bajó Moshe Rabbeinu del monte Sinaí, está analizado por los grandes pensadores del siglo XII, Rabbi Saadia Gaon, el Kuzari, y ellos te dicen una cosa que es básica y elemental, que es, como dice David Amelech, Torah Hashem Temima. La Torah de Hashem es íntegra, es completa. Ahora, supongamos que alguien, un dueño de una empresa, contrata a un empleado para que este empleado, vamos a decir, se encargue de ventas de la empresa. Pero no le da ninguna pauta, no le aclara lo que quiere. Quiere que mantenga las ventas existentes, quiere que amplíe, quiere de que mejore, no le da las ventas como se es, contado, crédito, bajo qué condición, a quién sí se le da crédito, a quién no se le da crédito, no le da ninguna pauta. ¿Existe una cosa así, que se ponga una persona a función sin darle ninguna pauta? Sí, eso es casi si se la regalé. Si le regalé la empresa, hace lo que quiera. Empieza a pensar la voz.
Pero si yo le doy a alguien una indicación, le tengo que dar la indicación de manera tal que él la pueda cumplir. Si no, no hay indicación. El sistema de leyes de la Torá, del propio texto de la Torá, está muy claro que no es un sistema optativo, porque existe castigo y recompensa. En un sistema optativo no hay castigo y recompensa. Hay penas y como, sin entrar en detalle, pero solo el concepto de que hay penas te muestra que cada cosa es normativa, es una ley, no es simplemente, y la propia Torá dice, estas son las leyes y estos son los decretos, está hablando de leyes y de decretos. Cuando se da una ley y un decreto, entonces es para que se pueda cumplir. Si te dan una ley y un decreto y no lo podés cumplir, ¿qué decreto y ley se dio? Tenemos algo que es absolutamente conocido por todos, los tefilim. Los tefilim. ¿Cómo dice en el texto? ¿Cómo dice en el texto? En el texto de los tefilim dice, Vehayule totafot ben eineja. Van a ser totafot entre tus ojos. ¿Qué dice la Torah? Los tefilim. Ukshartam leot al yadeja. Vas a atarlas como señal sobre tu mano. Vehayule totafot ben eineja. Y van a ser totafot entre tus ojos. Yo pregunto a cualquier persona, ¿estos son los tefilim? Sí, todo el mundo sabe que esto se refiere a los tefilim. Pero en primer lugar, ¿los tefilim se ponen entre los ojos o se ponen arriba en el lugar donde empieza a crecer el pelo? No se pone entre los ojos los tefilim. Y el pasú que dice, beneineja, entre los ojos. Después, en segundo lugar, los tefilim, ¿cómo se ponen? ¿En la mano? ¿Aliadeja sobre tu mano? ¿O se pone en el brazo? Brazo en hebreo se dice zroa. Brazo. Entonces, primero el texto te dice una cosa y nosotros vemos cómo se pone el tefilín de otra manera totalmente diferente. En segundo lugar, el texto ni me dice lo que es tefilín. Los vas a atar. Estas palabras que te digo yo las vas a atar sobre tu mano y van a ser totafot. ¿Qué es totafot? Si uno toma el texto, no hay manera que uno pueda inventar qué quiere decir tefilim. De acá no sale absolutamente nada. Nos dice el Talmud, en el Tratado de Menajot, que Dios oralmente le dijo a Moshe cómo son los tefilim y cuáles son las reglas de los tefilim. ¿Qué quiere decir? El propio hecho que en la Torá escrita te dice, tenés que atar sobre tu brazo, tu mano, poner entre tus ojos, te indica algo que acá le dijeron algo más. Que lo que está escrito acá en el texto está sintetizado, pero le dijo algo que oralmente, le ordenó algo que oralmente le dijo a qué se refiere. Porque si no, esto es incumplible. Lo mismo también. Uno de los 10 mandamientos es no trabajar en el día Shabbat. Vamos a decir, no trabajar en el día Shabbat. ¿Qué es decir no trabajar en el día Shabbat? ¿Cuál es la definición de trabajar en el día Shabbat? La definición de trabajar en el día Shabbat es algo que es trabajo físico. No. Si para mí bajarme de la cama es trabajo. Para mí bajarme de la cama es trabajo. Yo la verdad me quiero quedar en la cama. Entonces Shabbat no me puedo bajar de la cama. Porque para mí es trabajo. La Torá no te define a qué se refiere. Así tenemos infinidad de preceptos que hay en la Torá, que el propio texto te obliga a decir que esto vino con una aclaración a qué se refiere. Porque si esto simplemente es el texto y de libre interpretación, no es cumplible para nada. No observar Shabbat, para tener idea, tiene una pena muy fuerte por no observar Shabbat. Entonces, si quedó libre la interpretación, cada uno interpreta como quiere. Si la hak es una cuestión que se interpreta como quiere, ¿cómo se puede aplicar una pena tan fuerte como esa pena cuando una persona transgrede Shabbat? Obvio que tiene que haber estado definido qué es ese trabajo. ¿Qué quiere decir trabajo? Oralmente, Dios le dijo a Moshe cómo es. Lo mismo la Sukkah. Lo mismo, todas las cosas
que la Torá dice una palabra y no lo explica, y vienen los sabios en el Talmud y lo describen, es que ellos describen lo que oralmente le dijo Dios a Moshe sobre cada precepto. O sea, el propio texto bíblico te muestra que el texto vino con una interpretación oral de Dios a Moshe de lo que quiere decir. Además, que si uno toma el texto bíblico en un montón de lugares y habla a Moshe los preceptos que Dios me ordenó a mí para que yo les ordene a ustedes y le transmita y cuenta el texto cómo Moshe le enseñaba al pueblo, si es para enseñar simplemente lo que está, los preceptos que figuran en la Torá, ¿cuánto tiempo tardaba ahí? Ahí cuenta como Moshe todos los días enseñaba y entraba a Aarón y entraban los hijos de Aarón, después... Es porque acá, más allá de lo que está escrito en el texto, había la explicación de qué quiere decir el texto. Y dice bien claro, como Moshe decía, lo que Dios me ordenó que le transmita a ustedes. Y cuando alguien puso en duda que lo que decía Moshe y transmitía Moshe al pueblo es palabra divina o no, y la historia de Koraj, ahí vemos que por un tema así, directamente, sí, hubo en algún momento alguien que se rebeló. ¿Y qué ocurrió? Se abrió la tierra y lo comió. Entonces, está claro acá el concepto de que la Torá viene con su interpretación divina por parte del mismo que dio la Torá. Y acá quiero decir otra cosa más. Con respecto al hecho mismo, que la Torá misma es divina, que esto es un principio fundamental del judaísmo, como dijimos antes. También los grandes comentaristas explican que es en respuesta a preguntas de gente, lo explican de una manera muy clara y dicen como que desde el momento de la entrega de la Torá hasta hoy, nunca hubo una interrupción de cadena de los que recibieron la Torá y transmiten el hecho que la Torá es divina y transmiten lo que ocurrió en el monte Sinaí y transmiten cómo eso fue de manera ininterrumpida hasta el día de hoy. ¿Cómo sabemos nosotros que está Maimónides? Vemos que está Maimónides. ¿Por qué? Simplemente tenemos los escritos de Maimónides. Los escritos de Maimónides, ojo, tenemos los libros impresos de Maimónides que fueron impresos de ediciones anteriores y de ediciones anteriores, así hasta llegar a los manuscritos, a los diferentes manuscritos, que del propio Maimónides también hay diferentes manuscritos, incluso sobre el mismo código de leyes. El propio Maimónides tiene diferentes fechas porque él lo volvió a corregir el código y ahí le ponía las fechas. Entonces está claro, no hay duda, como que el Rambam que tenemos nosotros fue escrito por Maimónides, el famoso Maimónides. Después tenemos, el Rambam también escribió otros libros. Un libro, por ejemplo, otros libros. Comentario a la Mishnah. Escribió también el Guía de los Perplejos. Maimónides escribió el libro Guía de los Perplejos. Conocemos todos, Guía de los Perplejos, un libro filosófico muy profundo. Y también en eso no hay duda de que Maimónides es el que escribió el Guía de los Perplejos, porque no es que apareció un día un libro que se llama Guía de los Perplejos. No, estaba la gente de la época de Maimónides, que lo pasó a los siguientes, o al revés, volvamos para atrás, como vamos para atrás en los libros que se publicaron y cómo van hasta llegar a la primera generación. Y sin embargo encontramos que hay contradicciones. Hay contradicciones entre el Guía de los Perplejos y el propio libro del Código. Y por eso hay mucho análisis para explicar por qué en este libro que es filosófico Maimónides escribió de una manera, por qué en el libro que es ley escribió de otra manera, y de qué manera, cómo se lo entiende, etcétera, etcétera. Bueno, pero las respuestas vienen a continuación de que nosotros sabemos que hay un hecho. Hay un hecho, que existió una persona llamada Maimónides. Y sobre eso no hay duda de que hubo Maimónides.
Tampoco no hay duda de que escribió varios libros. Tampoco no hay duda que hay discusiones entre los propios libros de Maimónides. Tenemos que tratar de entender cómo se entiende estas diferencias. Pero partimos de un hecho. Partimos de un hecho que no hay lugar a dudas. Hubo Maimónides que escribió el Código de Leyes, escribió el comentario a la Mishnah, escribió el Moreh Nebuchim. Lo mismo encontramos con respecto a la Torá. La base de la Torá no es filosófica. La base de la Torá es fáctica. ¿Qué quiere decir la base de la Torá es fáctica? La base de la Torá está basada en un hecho histórico que fue visto directamente por 600.000 hombres mayores entre 20 y 60 años, más mujeres en mínimo esa cantidad, más menores de 20 años, más mayores de 60 años. Y como explica Rabbi Saadia Gaon y también el Kuzari, que cuando hablas de algún sistema, vos podés decir, bueno, si un sistema está basado en filosofía, uno tiene una filosofía, otro tiene otra filosofía, podemos discutir, porque estoy obligado a aceptar una filosofía. Pero cuando algo está basado frente a un hecho, el hecho no se tiene que ajustar a la filosofía. La filosofía se tiene que ajustar a un hecho. Acá hay un hecho. Acá hay un hecho que si empezamos con el pueblo judío de hoy para ir para atrás, nunca vamos a encontrar un eslabón cortado. No vamos a encontrar un vacío donde no se sabía qué pasó antes. Imaginémonos entonces cómo aparece esa tradición de que hubo una revelación frente al monte Sinaí y estuvo todo el pueblo judío. ¿En qué momento se inventó esto? ¿Cuándo se inventó? En el momento que esto se inventó, se tenía que saber. Hubo un momento donde vino alguien y nos contó tal cosa. Y eso se hubiera sabido. Nunca no aparece nada en la historia que hubo un momento en el cual alguien vino y nos contó de que hubo una entrega de la Torah en el monte Sinaí. No, no es así. Esto, si hubiera sido así, se hubiera sabido. Hasta ese momento no se sabía, y de repente a partir de ahí empieza lo que es el pueblo judío desarrollado. En ningún momento había menos de 1 millón de personas judías que sabían de esta tradición. Nunca hubo menos de 1 millón de personas. Y que ellos lo habían recibido de la generación anterior, y la generación anterior de la generación anterior, y la generación anterior de la generación anterior. Una persona, como dice el Kuzari, dice que si yo voy a agarrar a mi hijo y le voy a decir a mi hijo, mira, hoy a la mañana vimos cómo bajó una cápsula espacial acá en Palermo y aterrizó en la plaza, aterrizó en el Rosedal. Le va a decir el hijo, papá, discúlpame, yo no lo vi, yo no estuve ahí. Yo no estuve ahí, no me digas. Bueno, uno puede tratar de inventar y llenarle la cabeza, no estuviste, miraste para el otro lado, no te diste cuenta. ¿A 1 millón de personas le llenas así la cabeza? Que ellos de repente asuman ellos y sus hijos y sus nietos, porque había varias generaciones ahí. Está de los que salieron de Egipto, está la generación que entró a la tierra de Israel, las mujeres eran que sí sobrevivieron, y después tenías toda la tribu de Leví, después tenías toda la primer promoción de los que tenían 20 años cuando salieron de Egipto, que también ellos entraron a la tierra de Israel. Entonces, de repente, todos ellos vieron todo. Y de ahí, ¿cuándo es el momento? No hay un momento donde alguien vino y le contó a los judíos, ustedes recibieron la Torá. No existe. Históricamente no hay. Si hubiera habido algún lugar, tendría que quedar recordado, documentado. Seguro se hubiera abierto, si tenemos nosotros los judíos
tantos opinólogos y tenemos tantos, ¿cómo se dice? Que cuando podemos salir en contra de algo, salimos en contra de algo, hubiera quedado bien claro, no, esto no es así, esto no es así, esto vino fulano y nos contó tal cosa, Mengano nos contó tal cosa. No tenemos una cosa así. Y está bien registrada la historia del pueblo judío. Todo enganchado generación con generación. Hicieron los estudios genéticos para ver los Kohanim. En realidad, y ahí se ve que entre los judíos, primero todos los judíos que están en Europa tienen sus inicios genéticos en Medio Oriente. Todos tienen Medio Oriente. Todos los judíos europeos. Empecemos por ahí. Segundo, se ve como de todos los judíos de todo el mundo, tanto los Kohanim, no quisieron decir judíos para no decir que es un tema étnico, pero dijeron los Kohanim, tanto los Kohanim yemenitas, como los Kohanim de Polonia, como los Kohanim sirios, todos tienen una misma raíz genética, todos los Kohanim. En realidad también en los judíos, no lo quisieron decir los judíos. Entonces acá tenemos una cosa muy clara, que la historia del pueblo judío es algo que llega hasta Oriente Medio, hasta la tierra de Israel y Caldea, etcétera, etcétera, llega hasta ahí, y de manera ininterrumpida. Es una cuestión histórica. Entonces, es una cuestión de hecho, factual. ¿Y qué es factual? Que desde el principio, ¿cómo nace la entrega de la Torá como algo que Dios da a la Torá? Con 600.000 hombres entre 20 y 60 años, más las mujeres de esa misma edad, más los mayores de 60, más los menores de 20, un par de millones de personas. Y no pensemos que eran todos tontos. Entre los judíos que estaban en Egipto, en ese momento en Egipto era la cultura más avanzada en la arquitectura, era muy avanzado Egipto en la arquitectura. Había judíos que estaban metidos en todo eso. Había judíos que sí, que tenían, había diferentes niveles culturales. Incluso había yeshivot en Egipto, eso dice bien claro en el Talmud. También estaban los estudiosos que estaban en Egipto. Entonces, cuando vos tenés millones de personas, diferentes tipos de personas, que todos escucharon la palabra divina y vieron el aval de Dios a Moshe, más que ellos cómo vivieron toda la salida de Egipto, y cómo vivieron el cruce del Yam Suf, y cómo vivieron los 40 años en el desierto, y cómo vivieron después en la entrada a la tierra de Israel con Yoshua, con Josué, cómo fue todo eso. Estamos hablando acá de un hecho histórico que es innegable. Un hecho, porque se puede ver connivencia en algo entre un par de personas, pero vos no podés empezar algo, por ejemplo, esa es la gran diferencia entre el judaísmo y las otras religiones, conocidas por lo menos en el mundo occidental, que es el cristianismo y el islam. El islam empieza por la profecía de un profeta. Está todo basado en una persona. Que ahí puedes entrar, analizar y discutir si su profecía fue o no fue, si fue una alucinación o fue una inspiración personal, o es lo que a él le parecía. Lo mismo también, el cristianismo empieza con los apóstoles, un grupo muy chiquito, y dirigidos por una persona que era Pablo, porque el cristianismo empieza a partir de Pablo, él es el que arma como un sistema de una religión. Entonces ahí estás hablando, ni el Islam ni el cristianismo dice que empezaron por una revelación de Dios a millones de personas, nadie lo argumenta. El único que argumenta que empezaron una revelación de Dios simultánea a millones de personas diferentes es el judaísmo. ¿Sabes por qué alguien lo argumenta? Porque vos no podés decir a la gente, ustedes vieron algo que no vieron. No podés decir a la gente, ustedes vivieron algo que no vivieron. No se lo puede decir. Esto siempre se filtra, siempre de algún lugar, y más entre nosotros judíos que no nos callamos la boca, siempre queda. Y nosotros vemos que en las escrituras y en todo, no solamente están las cosas lindas, está todo. Está lo feo, está lo lindo, está lo bueno, está todo. ¿Por qué? Porque esto es emet.
Esto es Torah Temet, esto es Torah verdad, esto es Torah verdad. Además, cuando las otras religiones están basadas en filosofías, puede ser una idea, no está basado en un hecho. Más que el propio cristianismo y el propio Islam toman la Torah como verídica, solamente que ellos dicen que son la versión mejorada, que después Dios los mandó a ellos para mejorar, pero ellos no discuten el hecho histórico de la revelación en el monte Sinaí. El hecho histórico de la revelación en el monte Sinaí es aceptado por todos. Estamos hablando acá, entonces, esto es importantísimo, porque hay veces que la gente toma algo, no lo toma, de acuerdo a si le cayó bien o no le cayó bien. Por supuesto que las cosas tienen que caer bien, nadie dice que no. Pero eso no es la vara de medida. La primera vara de medida es, vos tenés un hijo. Es tu hijo. Después te gusta como es o no te gusta como es punto número 2. ¿Qué vas a trabajar? Pero vos no puedes negar que es tu hijo. No lo puedes negar. Y si lo negás, bueno, negaste que negás que es tu hijo, lo negás como un hijo, bueno, no sé qué palabra usar para eso. Te estás yendo contra todo, estás yendo contra la naturaleza, estás yendo contra la humanidad, estás yendo contra todo. Es un hecho. Vos puesto en una situación, te cuesta o no te cuesta. Lo que no podés es cambiar un hecho. Hay que entender que el judaísmo no está basado en una filosofía. Como me va a venir hoy por ahí un pensador judaico y me va a empezar a traer todo tipo de planteos, esto y lo otro. Señor, esto, si no encaja con la Torah, no es verdad. Vos puedes tener el mejor pensamiento, la mejor idea, la mejor inspiración, no encaja con la Torah. Porque aquí estás hablando, cuando vos tenés una teoría y tenés un hecho, ¿qué tenés que hacer? ¿En acomodar la teoría al hecho o acomodarse el hecho a la teoría? Tenemos ahora, Bezrat Hashem, las vacunas. Si Dios quiere, las vacunas van a funcionar. Bezrat Hashem van a funcionar, pero esperemos que van a funcionar. Pero supongamos de que no funciona. ¿Qué vamos a decir? No, porque lo investigaron en tal laboratorio y lo hicieron acá y pagaron tanta plata. Señor, pero no funciona. Si no funciona. Acá el hecho es más que todo. Y eso quiere decir tener honestidad. Tener honestidad. Vos podés tener, con la filosofía, podés explicar un hecho. Pero no podés cambiar el hecho, no podés cambiar el hecho. Podés filosofear porque tu hijo es así, porque tu hijo es así. Lo que no podés cambiar es que tu hijo es tu hijo. Eso no lo podés cambiar. Él es tu hijo. Y a lo que vos tenés que aprender es cuál tiene que ser tu manera de actuar frente a tu hijo, si porque hace demasiado lío, o no lo podés manejar, o es demasiado rebelde, o es demasiado viola para vos, te pasa, es demasiado inteligente, ¿cómo haces para manejarte con él, para que te respete si él te supera? Bueno, vos tenés que amoldarte a la realidad, Acá eso es el principio básico. ¿Por qué la Torah es tan fuerte en todo lo que es la transmisión? Miramos lo que es un Pesaj. Miramos un Pesaj donde se hace todos los detalles de la matzá y el maror y la lectura de la Gadá y Vigadeta Levinja. Y el chico pregunta, porque acá todo siempre fue transmisión, generación en generación. Y acá no es que de repente en algún momento empezó Pesaj. En algún momento hicieron Pesaj. No. Desde que salieron de Egipto, ininterrumpidamente hicieron Pesaj. ¿Por qué? Porque esta es la esencia de todo. Entonces, el primer hecho es que hay que saber que la Torah, como la tenemos nosotros, es divina, es Torah divina. Y la legalidad de Moshe, como dice Maimónides, ni siquiera está basada nada más que en los milagros que hizo. Porque explica Maimónides que los milagros que hizo Moshe no fueron para comprobar su legitimidad. Los milagros que hizo Moshe fueron por la necesidad. Los judíos necesitaban pan, ¿qué van a hacer? Bueno, les trajo manche, si no hay otra vuelta. Necesitaban bebida, bueno, les trajo el pozo de Miriam, que si no hay otra. Bueno, había que cruzar el Yam Suf, el Yam Suf, si no hay otra vuelta, lo partimos. Pero no es que hizo los milagros para mostrar su legitimidad.
Los milagros en Egipto de las plagas sí fueron para enseñar que hay una fuerza superior que tiene dominio, como dice el texto claramente. Van a saber de que hay un Dios, que hay un poder que puede manejar el mundo, que tiene dominio sobre toda la situación, o como explica Barbanel, las 10 plagas, como cada plaga enseña otra faceta del dominio de Dios sobre la existencia. Pero ¿por qué dice Maimónides lo más importante de la fuerza de Moshe? La más importante de la fuerza de Moshe es porque tenía el aval de Dios. ¿Qué decir tenía el aval de Dios? Los judíos vieron y escucharon como Hashem le dice a Moshe, entrá, subí. Escucharon cuando Moshe subió a la montaña, Hashem les habló, Hashem les habló. O sea, acá Moshe tenía, como dice el Pasuk, yo vengo hacia ti en el espesor de la nube, para que el pueblo escuche cuando hablo contigo, y te crean a vos para siempre. Dice claramente, ¿por qué le creyeron? Porque escucharon como Dios habló con Moshe. Dice, por eso dice Rambam, ni siquiera tenemos que comparar el milagro que hizo alguien posterior, ¿es más grande que Moshe o es más chico que Moshe? Si no es que creyeron por el milagro, porque vieron directamente cómo Dios habló con Moshe y después cómo Dios habló con todo el pueblo. Eso es lo que lo vieron directamente. Entonces, este es el punto clave. La base del judaísmo es una base, un hecho. Después tenés preguntas. Hay cosas que no entendés. Hay cosas que no entendés. No entendés cómo vos, si sos así, tenés una buena familia, ¿por qué de repente tu hijo te salió, qué sé yo qué, que un chorro? Hasbe Shalom. ¿No entendés? Vamos a tratar de entenderlo. Pero hay una realidad. Hay una realidad. Hay que tratar de entender y ver cómo se arregla, cómo se soluciona. O al revés. El papá es una persona muy sencilla y el hijo le salió un Rabbi Akiva. ¿Cómo era la realidad? Rabbi Akiva era un hijo ignorante hasta los 40 años, terminó siendo el más grande de todos. ¿Cómo puede ser una cosa así? ¿Cómo los padres que vino Rabbi Akiva? ¿Cómo puede ser que Rabbi Akiva llegó a eso? Bueno, hay que ver cómo llegó. Pero no hay, eso pasó. Así también, vos puedes tener una pregunta sobre la Torah, bueno, hay que buscar la respuesta. Pero lo que no podés es negar el hecho que la Torá fue dada por Dios y que Moshe era el enviado de Dios y que lo que es la transmisión desde ese momento, lo que es la tradición judía, que todas las palabras de la Torá son palabras divinas y que la Torá fue entregada con su interpretación y que en ese momento Moshe enseñaba lo que escuchó de Dios, lo que escuchaba de Dios lo enseñaba ahí al pueblo. Eso no lo puedes negar. Ahora viene lo que la gente enseguida va a preguntar, pero yo veo que la Mishnah dice, Hillel dice así, y Shammai dice así, Rabbi Akiva dice así, Rabbi Shimon dice así, Rabbi Yossi dice así, Rabbi Yehuda dice así, y también tenemos a veces discusión. Este Rab dijo así, el otro Rab dijo así. ¿Cómo se entiende eso? Y la explicación es que la Torá oral contiene las reglas, cómo seguir interpretando, porque era un imposible de que Dios le dé a Moshe todos los detalles de todas las posibilidades, de todas las situaciones que van a surgir. Un punto que es importante destacar acá, y mucha gente dice, bueno, la Torá cuando fue dada en su momento, hace 3.500 años, tenía un sentido. Pero hoy, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Todo es muy discutible, pero ante todo, eso es si la Torá fue escrita por un humano. Siento que la Torá fue escrita por Dios, que es eterno. Y la propia Torá dice, Jukat olam ledoroteihem bechol moshvoteihem, un decreto eterno para todas las generaciones en todos los lugares donde ustedes van a estar viviendo. Lo dice claramente el texto de la Torá.
O sea, Dios, cuando dio la Torá, la dio para todas las generaciones. Y por supuesto que Dios sabía lo que iba a pasar en todas las generaciones. Dios sabía que hoy en día vamos a usar computadora, sabía que hoy en día vamos a usar teléfono, que hoy en día vamos a tener electricidad. Dios sabía, porque si Dios no sabía, eso no es Dios. Con la famosa historia que a uno le dijeron, en el Dios que vos no crees, yo tampoco no creo. Dios sabe, Dios va más allá de pasado, presente, futuro, en términos del infinito, seguro que Dios sabía. Y lo dio para todas las generaciones. Quiere decir que la Torah es aplicable para todas las generaciones. Y por lo tanto, la propia Torah dice que esto es aplicable para todas las generaciones. Por supuesto que no todos los casos pueden estar especificados en la ley escrita o en la ley oral. Pero como es una ley para todas las generaciones, de la Torá se puede extraer, y hay reglas cómo extraer de la Torá, cómo aprender para conducirse y aplicarlo a tal y tal caso. Tomemos el tema de la electricidad. La electricidad, no hay que ser muy inteligente. Cuando hay un cortocircuito, porque hay incendios. Por cortocircuito. ¿Qué quiere decir que la electricidad qué es? Es una forma de fuego. Es una forma de fuego. Es una cosa espectacular. Pero esto ya es interpretación mía personal, así que vamos a decir con responsabilidad limitada. Sí, lo máximo es un chiste mío. Pero en el Talmud se analiza mucho por qué entre todos los 39 trabajos prohibidos en el día Shabbat, el único que especifica el texto bíblico es, entre los pocos que especifica, no es el único, los pocos que especifica, no especifica con los 39, oralmente los transmitió los 39, pero uno de los pocos que especifica es no encender fuego. Y a mí se me ocurrió ¿por qué? ¿Por qué? Porque la revolución máxima de lo que tiene que ver con todo el mundo moderno es la transformación del fuego en la electricidad como tipo de fuego. No hay nada que mueva al mundo moderno como la energía de la electricidad, es lo que mueva todo, lo que mueva todo. Sin energía de electricidad no tenemos siquiera los celulares, sin la energía esta, la electricidad. Fuego, es fuego. Pone la Torá, no encienda fuego del día Shabbat. ¿Por qué? Porque van a venir en una época y van a decir, no, esto de la época de antes, cuando no existía electricidad, pues estaba prohibido esto, estaba prohibido lo otro. Por el día con la electricidad, ¿qué problema hay? No, justamente es una cosa excepcional. Este es de los pocos detalles que la Torá especifica. No encienda fuego en el día Shabbat, porque electricidad es una forma de fuego. Y la persona que dice que electricidad no es una forma de fuego, bueno, quiero ver que ponga el dedo en el enchufe, vamos a ver qué pasa. Ponga papel, vamos a ver por qué le queda marrón, por qué se le quedó negro ahí, al lado del enchufe. Porque hay un incendio. ¿Por qué de repente hay un incendio? ¿Por qué hay un incendio? En realidad lo que tendría que pasar, qué sé yo, que cuando hay un cortocircuito, bueno, tendría que llegarse de magneto la casa, llegarse. ¿Por qué fuego? Porque electricidad es una forma de fuego. O sea, un ignorante puede decir que electricidad no tiene nada que ver con el fuego. Y eso justamente viene la Torá. Entonces, no, en el mundo moderno esto tenés que saber, la gente no le da la importancia. Es un texto, un pasuk claro. Este es el hecho. Después vemos cómo vas vos cambiando de a poco, hacer lo que tenés que hacer, etc. Lo que no podés es negar los hechos. Hay un mandato de Dios. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? La Torá oral tiene cómo analizar el texto bíblico. Parte de la Torá oral es las herramientas cómo analizar el texto bíblico. Y por eso encontramos que los sabios analizan el texto bíblico. Sacan de entre las letras, entre las palabras, como dice en el Talmud, Minahan y Mili, ¿de dónde saco esta cosa? De Amar Kra, está en el texto. Y te muestra de dónde una letra de más, esto y lo otro, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque está dentro de las reglas cómo analizar.
¿cómo hay discusión si tenemos las reglas? Porque a veces justamente ahí entramos. Lo explica el Maharal de Praga. El Maharal de Praga, todos conocen el Maharal de Praga, de la sinagoga ahí, Alt-Neuschul, que hizo el Goylem, todo es muy famoso, por eso lo estoy citando al Maharal de Praga. El Maharal de Praga cita que la ley oral tenemos dos partes. Tenemos la parte recibida y tenemos la parte derivada. Como encontramos que en el Talmud a veces una discusión entre dos sabios y un sabio le dice al otro, mira, tu opinión, si lo que vos estás opinando es porque in Kabbalah, que esto así como le recibimos la tradición oral de lo que es de la Torah oral, acepto, yo puedo tener una idea así, pero señor, si recibimos de la ley oral que esto tiene así, in Kabbalah nekabel, si es una cosa que lo hemos recibido de la verdad, aceptamos. Pero si es una cuestión de un análisis, y es pirjá, te puedo preguntar tal y cual cosa, también basada en las reglas de la Torah. ¿Qué es lo que vemos? En la Torah oral tenemos dos partes. Tenemos el tronco, que es lo recibido, y después tenemos el derivado. El derivado. En el derivado puede haber discusión entre dos rabinos. ¿Por qué? Porque las dos opciones tienen lugar en la sabiduría de la Torá. Las dos ideas, por eso las dos ideas están en el Talmud. Pues las dos ideas son Torá. Pero sin embargo, después viene la ley. La propia ley de la Torá dice cómo se define la ley. Que la ley se define cuando hay discusión entre los sabios y los jueces, de acuerdo al dictamen de la mayoría de los sabios y los jueces. Entonces así también es. En el Talmud tenemos discusiones, pero después está cómo queda la opinión de la mayoría y como el propio Talmud dice cómo queda la halajá, y eso quedó como ley, salvo, como dice el propio Talmud, que aparezca un beddin, que aparezca un tribunal de sabios que supera en sabiduría a los sabios anteriores y que los supera también en cantidad a los sabios anteriores, y ellos por ahí pueden después venir y decir que la ley queda como la otra opinión, como está traído en los escritos del Arizal, que cuando venga el Mashiach, la ley va a quedar como Bet Hillel, como la casa de Bet Shammai, la casa de Bet Shammai. Hoy en día sabemos que la mayoría de las leyes quedan como Bet Hillel, hay muchas excepciones que quedan como Bet Shammai, pero la mayoría queda como la casa de Hillel. Cuando venga Mashiach, dice el Arizal, va a quedar la ley como Bet Shammai. ¿Por qué? Porque Bet Shammai es un nivel mucho más elevado, que el mundo hoy no está preparado para el nivel de Bet Shammai. Pero cuando venga el Mashiach, el tribunal de sabios de la época de Mashiach van a analizar la ley y les va a quedar, de acuerdo al análisis, como la opinión de Bet Shammai, y por eso van a quedar la ley. Pero mientras que está la ley como Bet Hillel, esa es la ley. De acuerdo a la propia ley de la Torah, y dice bien claro la Torah, el Talmud, que hasta que hay una discusión, mientras que hay una discusión, tenés dos opiniones, pues las dos tienen lugar en la Torah y las dos son Torah. Eilu ve'eilu divrei Elokim Haim, los dos son palabras del Dios viviente. Pero una vez que quedó la ley como uno, la opinión del otro no existe. Sí, dice bien claro en el Talmud. Una vez que quedó la ley como Bet Hillel, Bet Shammai Einá Mishnah, no existe. Einá Mishnah es como que no se hubiera estudiado. Además, la persona que actúa como Bet Shammai después que quedó la ley como Bet Hillel es un rebelde. Y en la época del Sanedrín podía recibir pena de muerte. Esto es lo que llama Zaken Mambré. Zaken Mambré, que también está escrito en el texto bíblico. Zaken Mambré es si dentro del Sanedrín había, ponele, un grupo de sabios, y los sabios discutieron una ley que había que analizar, que no es una ley que estaba especificada ni en la ley escrita ni en la ley oral, había que tomar la ley escrita y la ley oral y analizar para aplicar a este caso, y los sabios llegaron a una conclusión, y dentro de esos sabios hay un sabio que no opinaba como ellos, y por ahí era el sabio más grande de todos, pero la mayoría de los dos sabios dictaminó, no, la ley de la Torá a nosotros la vemos como esta opinión. Este gran sabio, si no baja la cabeza y hace
como dijeron los demás, merece pena de muerte. Se llama Zaken Mamre, un sabio que se rebeló. Y encontramos que estaba Rabbi Yoshua y estaba Rabban Gamliel, que eran grandes líderes. Rabban Gamliel era el jefe del Sanedrín, Rabbi Yoshua era impresionante. Y Rabbi Yoshua había hecho un cálculo, que de acuerdo a su cálculo, Yom Kippur caía X días, porque en esa época no se manejaban con el almanaque, se manejaba con la posición de la luna. Entonces, de acuerdo a Rabbi Yoshua, Yom Kippur tenía que haber sido un día. El Sanedrín dispuso que Yom Kippur era un día antes, un día después, no me acuerdo. El día ese que era Yom Kippur para Rabbi Yoshua, dijo Rabban Gamliel, quiero que vengas a mi oficina este día, que vengas con tu monedero con la plata en la mano, que vengas con tu bastón, quiero que públicamente transgredas y profanes tu Yom Kippur. Y él lo hizo caso, y los dos lloraron cuando se encontraron, porque Rabban Gamliel lo respetaba a Rabbi Yoshua. Pero si la ley quedó que tal día es Yom Kippur, ese es el día y el otro no existe. Hasta que hay una prohibición, Lotit Godedu, no se puede hacer la Torah, partirla en partes. Así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá bien claro? Que tenemos la Torah oral, fue dada por Dios a Moshe, si no. El texto es ileíble, es inaplicable. No se puede aplicar penas de un texto así. También fue entregado el poder a los sabios de derivar leyes de la propia Torah, sacar leyes de la propia Torah, o sea, cosas que todavía no están, aplicarlas. Y mientras que todavía no se llegó a la definición, la palabra de todos los sabios es válida. Una vez que quedó la ley, basado en cómo hay que dictaminar, que la propia Torá da para cómo dictaminar, entonces ahí la ley queda de una manera absoluta para todos. Esto nos tiene que dar a nosotros la pauta que tenemos que respetar lo que es una ley, respetar lo que es un dictamen rabínico. Después hay leyes que los propios rabinos instituyeron, pero como una preservación de la otra ley, pero está muy marcado, eso es otra, que lo vamos a ver en otro momento. Está marcado, la propia Torá dice que los rabinos pueden en tal y tales circunstancias instituir una ley, pero está marcado como una ley que pusieron los rabinos con la fuerza de la Torá para instituir esa ley. Pero esto muestra bien claro cómo tenemos que tomar en cuenta cada dictamen, cada ley rabínica, que esto es palabra divina y que en mérito, igual no quiere, pero ya se hizo tarde, pero el concepto también es porque Dios quiere, en la Torah oral, Dios quiere que el hombre participe en descubrir la ley como está en la Torah, no solamente que viene de arriba, quiere que haya una participación del hombre. Porque el objetivo es que haya una conjunción entre el hombre y Dios. Y la conjunción entre el hombre y Dios se da cuando el hombre estudia la palabra divina como la dio Dios, y sobre esa palabra divina el hombre va derivando y aprendiendo y aplicando a situaciones que no está explícito en la palabra de Dios. Entonces ahí es como hay una conjunción entre la palabra divina y el hombre. El propio hombre con su inteligencia está aplicando y aprendiendo de la palabra oral. Y por eso encontramos que la Torá escrita se compara al sol, que tiene la luz propia. La Torá oral se compara a la luna, que es la que recibe la luz del sol y después la refleja. Y en la luna vemos que hay movimientos, es como es el análisis que hay de los sabios, hay movimientos, pero ellos reciben esa luz, la reciben del sol, que en realidad el sol y la luna, entre los dos hacen un sistema, por eso el calendario hebreo incluye el sol y a la luna simultáneamente. Incluye la palabra divina con el hombre entrando en la palabra divina, profundizando en la palabra divina, haciéndole carne propia la palabra divina, hasta que él saca una ley de la palabra divina.
Pero esa misma ley que él sacó, si lo sacó de acuerdo a las reglas de la palabra divina, también es una palabra divina. Tuvo el privilegio de descubrir la palabra divina en la palabra de la Torá. El mérito a cuidar los detalles de la Torá, que Hashem nos bendiga también a nosotros en todos los detalles de nuestra vida, además ahora que vamos a entrar en un nuevo año, que nos bendiga también en todos los detalles del nuevo año, en cada uno de los días del nuevo año, y esto nos permita ser firmes, fuertes y valorar y apreciar cada uno de los preceptos y de las leyes de la Torá, que son todas palabras de Dios. Muy buenas tardes. Dani Hasta Rabino. Rey, no te veo, Dani Rey.